Na obra Diz-me Quem Sou, publicada pela Bertrand, encontramos uma biografia do século XX através da história da vida de Amélia Garaioa e dos homens que dessa vida fizeram parte. Júlia Navarro esteve recentemente no nosso país e o Ler Mais, Ler Melhor conversou com a autora. Amelia es una mujer que tiene el valor de coger las riendas de su propia vida en una época, principios del siglo XX, en que las mujeres estaban totalmente subordinadas a sus maridos o a sus familias. Pero Dime quién soy es algo más que la historia de una mujer. Es la historia de un siglo, del siglo XX, y es un libro que trata sobre la identidad de ese siglo y la identidad de unos personajes difíciles, controvertidos, unos personajes que yo creo que no van a dejar indiferente a los lectores. Cuando yo empecé a pensar en esta novela, tenía la ambición de novelar el siglo XX. El siglo XX me parece que es un siglo apasionante y terrible, las dos cosas. Es el siglo en el que más se ha avanzado en la historia de la humanidad. Es el siglo de las mujeres, el siglo en que las mujeres dejamos de ser objetos de la historia para pasar a ser sujetos de la misma, pero también es el siglo de las dos guerras mundiales. Es el siglo que seguramente más se ha matado en la historia de la humanidad y desde luego es el siglo en que se ha escrito la página más negra, que fue la del Holocausto y los campos de exterminio. Para mí significaba un reto importante intentar novelar ese siglo. Eso es lo que he intentado en Dime quién soy, novelar un siglo, buscar la identidad de ese siglo a través de la identidad de esos personajes. Y es un libro que tiene también un importante trasfondo político. Es un libro en el que yo tomo una posición clara en contra de los totalitarismos que asolaron el siglo XX y que provocaron tantos millones de muertos. La historia es la historia, entonces yo lo que hago es coger unos personajes y colocarlos sobre unos acontecimientos históricos, pero yo no tergiverso la historia. Es decir, eso lo tengo absolutamente siempre muy presente cuando escribo un libro, el que hay que ser riguroso con la historia y no confundir a los lectores. Naturalmente, una novela es una novela, no es un libro de historia, pero yo intento ser rigurosa con la historia y lo único que hago es mover a mis personajes por esos acontecimientos históricos, en este caso por la Guerra Civil Española, por la Europa de entreguerras, por la Lisboa de aquella Europa de entreguerras, pues el Berlín de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría, en fin, tantos y tantos escenarios. Afortunadamente, para escribir Dime quién soy, el trabajo de documentación no ha sido difícil porque es un libro que transcurre en el siglo XX y yo soy del siglo XX, bueno, todos somos del siglo XX salvo los que estén entre 0 y 11 años, todos los demás somos del siglo pasado, de manera que todos tenemos una memoria viva de lo que pasó en ese siglo. Unos más jóvenes, otros menos jóvenes, pero todos sabemos más o menos lo que pasó. Todos tenemos unos padres que nos han contado cómo vivían ellos, un abuelo que también nos ha podido contar parte de la historia y luego yo he echado mano de esa memoria familiar, de las historias que me contaba mi abuela cuando era pequeña, por ejemplo, sobre la Guerra Civil Española, cómo la vivió mi familia. Al margen de eso, afortunadamente hay mucha documentación y tratándose del siglo XX hay mucha documentación audiovisual. Es decir, yo he utilizado para poder buscar documentación para este libro muchísimos documentales. He pasado muchas horas viendo documentales. Documentales sobre la Segunda Guerra Mundial, documentales sobre la Guerra Fría, documentales sobre pues cómo era Europa, a lo mejor películas, hay películas que son absolutamente ilustrativas. Te coges una película portuguesa de los años 60, ves clarísimamente cómo era Portugal, es una foto de cómo era Portugal. Entonces es la documentación que yo he ido utilizando.
O romance Diz-me Quem Sou, de Júlia Navarro, é a nossa sugestão de hoje. No Passatempo temos livros para oferecer. Hoje são 5 os exemplares que temos disponíveis para as 5 primeiras respostas corretas à pergunta: que obras de Júlia Navarro estão publicadas no nosso país? Devem responder através do e-mail lermais@filbox.com. Participem e habilitem-se a ganhar um exemplar da obra que hoje divulgamos. Diz-me Quem Sou. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.